Hay recetas que nunca pasan de moda, porque simplemente quedan demasiado buenas. Vea pues cómo con ingredientes que casi siempre tenemos en la casa, voy a preparar una ensalada de papa tan cremosa y deliciosa que cuesta dejar de servir una cucharada más. Empiezo esta exquisita ensalada con una papa grande. La lavo muy bien, le retiro toda la cáscara, la corto en rodajas y luego en cubos pequeños, procurando que todos queden de un tamaño muy parecido para que la cocción sea uniforme. Después la pongo en una olla y agrego suficiente agua hasta cubrirla completamente junto con una cucharada de sal y un chorrito de vinagre blanco. Este último me gusta mucho utilizarlo porque ayuda a que la papa conserve su forma y no se deshaga mientras se cocina. Decime pues, ¿vos también le agregas vinagre cuando cocinas la papa o es la primera vez que escuchas este truquito? Luego tomo 3 huevos y también los pongo a cocinar durante aproximadamente 12 minutos. El otro día un seguidor me dijo, ¡ay! Es que se me perdió el canal y no supe cómo volver a hacer la ensalada de piña. ¿Y sabe por qué le pasó? Por no estar suscrito. No deje que le pase esa tragedia pues. Suscríbase ahora mismo, asegure su puesto en primera fila y nunca más tendrá que sufrir buscando qué ensalada preparar para el almuerzo. Mientras tanto, uso un pimiento verde pequeño. Lo lavo muy bien, lo abro, retiro las membranas blancas y todas las semillas y luego lo corto muy finamente. Si antojan de la ensalada, guardan el video y ni un gracias ponen en los comentarios. Comenten algo pues, que yo aquí paso horas editando para que ustedes queden como unos reyes en la casa. Un poquito de cariño en esos mensajes no nos caería nada mal. Sigo con media cebolla roja. La lavo muy bien y procedo a cortarla muy finamente. Siempre trato de dejarla en trocitos pequeños para que se mezcle perfectamente con el resto de los ingredientes y no se robe todo el protagonismo. Decime una cosa, ¿vos sos de los que disfrutan la cebolla en las ensaladas o preferís dejarla por fuera? En este punto ya los huevos están listos. Los saco con cuidado, los dejo enfriar un poquito, les retiro la cáscara y los corto en cubos pequeños. Llegó el momento de combinar todo. En una ensaladera agrego la papa, el huevo, el pimiento verde y la cebolla roja. Ahí mismo, directamente sobre los ingredientes, agrego 3 cucharadas de mayonesa. Después incorporo una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida. Con una cuchara mezclo todo muy bien, con paciencia, asegurándome de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Sirvo y a disfrutar. Esta ensalada queda perfecta para acompañar pollo a la plancha, carne asada, cerdo, pescado o incluso unas costillas bien doraditas. Si te gustó esta receta, regálame un me gusta, compártela con esa persona que disfruta las recetas fáciles y deliciosas y déjame aquí abajo tu comentario. Quiero saber, ¿vos qué crees que le faltó a esta ensalada o así te parece perfecta? Somos Qué Rico Recetas y decime pues, ¿la harías?